Un projecte com el de Memorabilis, en aquest cas en el barri de la Malvarrosa, entronca directament en lo que és la dinàmica i els projectes del Museu Valencià d'Etnologia. Per què? Per dues raons, bàsicament. Perquè ens ajuda a construir una cosa que nosaltres entenem que és la memòria, és a dir, ens ajuda a construir la memòria i, per tant, a trobar un espai narratiu que ens permeta entendre d'on venim i, per tant, cap a on anirem. I la segona raó és perquè és un projecte en el que el protagonista fonamental és el jove. Els joves són els que construeixen aquesta memòria propera, aquesta memòria en la qual els nostres avantpassats desenvoluparen les seues vides. És molt important per a nosaltres que, per a no quedar com a un museu obsolet, un museu únicament de persones majors, projectes com aquests entren dins del museu. És a dir, els joves, amb diferents ferramentes, puguen començar a treballar el que seria la seva memòria més pròxima i construir aquest relat històric dels seus avantpassats, tant els teus avis com els dels seus pares. El seu barri moltes vegades no el pensen. És el lloc on estàs i prou. I se l'estima de vegades d'una manera molt poc clara, vull dir, molt com que jo soc d'este equip de futbol, soc d'este barri o d'este tal, no? Però sense saber realment què té el teu barri, que té valor especial per a tu. Bueno, esto es más complicado todavía, porque fíjate, desde la asociación de vecinos una de las asignaturas pendientes que tenemos es el que realmente no sabemos captar a la gente joven, por lo menos tal vez como socios pasivos, o sea, sí, pero digamos para actividades concretas, culturales, reivindicativas, etcétera, solo de tarde en tarde lo conseguimos. Esta introducción viene dado a que creo que el ocio de los jóvenes no se vive desde el barrio. También es verdad que parte de la culpa la tienen, digamos, las distintas estructuras políticas que no favorecen el que haya espacios de integración y de esparcimiento, espacios lúdicos festivos, para que no tengan que irse a otras zonas o quedarse en sus casas con los videojuegos, que es una forma de ensimismamiento. I en una realitat també obrera, perquè enmig de la Malvarrosa estan les finques d'astillers, dels obrers i les obreres de la Unió Naval de Levante, i també van néixer, o sigui, i també molts treballadors de lo que era l'antigua indústria de la paperera. Entonces és un barri que neix en relació a una realitat obrera realment, i va esclatar a principis dels 90 una mobilització molt forta en relació a la degradació del barri, en relació a la problemàtica de la droga i del consum, del trepitxeo, de la degradació que té associada a la situació de la venda de droga en determinats barris marginals o perifèrics. I ahir va ser un moment també àlgid de lluita veïnal que recordem els veïns de manera molt significativa. Pues això, té aquesta doble imatge, el barri, no? Un lloc xulo on està la mar i les arenes, un lloc conflictiu, on hi ha gent treballadora i gent dels astillers, i mesclat en gitanos, i mesclat en marginació, no? Lo que és la via del tren de Barcelona era tot alta, tot així no hi havia res. I la platja estava uns 4 o 6 metres més per així d'on està ara. En el xalet de Blasco Ibáñez el l'àvia estava a Vall de Sabor, en sa casa. I la Malvarrosa pues era a banda i banda una sequía grandota, primera y de granota, que agarraven pels patos. Després al mig estava el camí, que és, no sé si seria igual d'Ambro que l'avenida, i allí hi havia, durant molt de temps, una tira, que això no me s'olvida, una tira de carreters, de carros, plens de palla, cada uno el seu carreter. La evolución del barrio, cuando yo vine en el 60 y pico, claro, no había lo que hay ahora, lo que es ahora el tranvía que enlaza con el metro. Eso era una vía de un trenet que hacía mucho ruido, la campanita de la estación, era un poco más prehistórico, un poco más de pueblo, pero de montaña. Y muchas acequias, muchos solares, porque entonces había una fábrica de carbón que dejó de funcionar. Lo que la Malvarrosa se criava a base de que tota la via que venia per les acequies portava terra, mesclata, i s'anava posant en la Malvarrosa, i se va convertir en la Malvarrosa.
perquè estava tancat, tot s'allargà tot a base de... Això no fa 10 dies, fa de 1000 anys, o 4.000 o 2.000. Un barrio obrero que está, digamos, sobre todo vertebrado por, digamos, por su paisaje, por la huerta, aunque está en franco retroceso, y por la mar. Digamos, era un bar de pescadores, aunque también, digamos, ahora quedan pocos. Luego ahora, digamos, con el paso del tiempo, pues se está buscando una identidad propia y un espacio dentro de la ciudad. Pues supongo que la situación política que había en ese momento, si la familia era de izquierda o derecha, o cómo si estaba bien visto, si tenían que esconderlo. Pues con montones así de alga, espuma de la fábrica de papel, salía una espuma que tiraban al mar, y esa espuma, pues cuando éramos jovencitos, nos íbamos a la playa y cogíamos la espuma y jugábamos y las algas igual. Había muchas algas. Para mí este barrio tiene el mar. Yo no lo cambio por nada. El mar. Para mí es el mar. Que claro, como lo tengo enfrente, yo me puedo ir en bañador. Quiero decirte que eso para mí es lo máximo. El mar. Que yo me acuerdo cuando vine aquí que no había paseo marítimo. Había unas dunas ahí en la playa, unas dunas como en el Saler. Sí, la playa, lo que pasa es que habían cosas muy sucias, habían animales muertos, porque venían de las acequias, de los regadíos, venían patos, cerdos, gatos, perros, de todo, ratas, de todo venía a la playa. Muy antiguo todo. Pedía, pues eso, no había neveras eléctricas, era hielo que eran de la fábrica de hielo, traían el hielo, lo ponían en depósitos para que aguantaran el frío, era distinto. Jo penso que ens explicaran la seva vida, els seus sentiments durant la seva trajectòria des que han nascut fins que l'època d'ara, els seus amors, les seues inquietuds, el que han viscut amb l'època de la dictadura, si han passat fam, si els problemes a casa com eren, com era el col·legi, què feien, com jugaven, els seus amics, que no tenien res de tecnologies. Penso que serà això i que va ser una experiència molt bonica perquè anem a poder sentir des d'una persona, des d'ulls a ulls, el que ens van a dir i penso que va estar molt bonica. Clar, no n'hi havia els barcos ni... Antes, antiguamente eren més llats, però no llats de lujo, sinó llats, barcos de madera, que són els que ves el transport. A Eivissa, Mallorca i tot això. Sinó que després ja agarraron de ferro, primero en barcas, llats que havia. Una barca que iban a Melilla a pescar, la barroca. Y luego iban por aquí, bueno, a tantas millas a pescar. Y mi padre luego se quedó el que le llevaba todo lo habitual de comer y todo a la barca. Cuando la barca entraba, mi padre ya tenía una caseta y allí tenía, ¿cómo se llama?, cajas para el pescado, redes, y claro, mi padre lo llevaba todo, lo que estaba viejo lo ponían en la caseta y lo arreglado lo volvían a la barca. Mira, te voy a decir más, he preguntado de la pesca. Yo he ido a pescar al Espigón, andando. Ahora está cerrado todo porque tú habéis ido por ahí, por el puerto. Sí. Pues todo eso no estaba así. Todo eso ha sido obra de 30 años para acá. Yo creo que ya no hay pescado. Pero sí que había pescadores que se iban y yo me he ido con mi compañero, mi pareja, que le gustaba pescar por las noches ahí, a pescar por el Espigón. Ahora todo eso no, ya está cerrado todo. Está todo prohibido. Memorabilis me gusta y me llama la atención porque es un proyecto que me parece interesante para saber cómo han vivido y cómo han trabajado nuestros abuelos o nuestros vecinos de incluso nuestro propio barrio. Era agricultura total i a més se cultivava en 4 collites a l'any per el clima que hi havia damunt. I la terra era terra mesclant arena, que cultivava molt bé la xufa i el cacau i totes aquestes coses que eren industrials se cultivaven bé perquè la terra estava mesclant arena. De la platja, claro está. Pues eso, las patatas y las cebollas, pues acelgas,
de casi todo lo que se vendía luego también en el mercadillo. Ni palomes, perquè se menjava la gent. Els gats estaven molt bons. Sí, pareixia un conill. Era una gota pelat i això, li havia el cap i un conill, i la gent se menjava, però fantàsticament. No se feien ruïr, ¿no? Dedicaban también para abono, cogían el carro, iban en casa cogiéndote la basura, a la puerta de la casa le sacabas el cubo de basura y le dabas la basura y ellos se la llevaban en los carros para hacer abono para la huerta. Tota la Politècnica s'ha menjat tota l'horta, fent manifestacions i tot, me'n recordo jo. S'ha menjat tota l'horta només que ha quedat la part de Pagallà, perquè el que era més Pagassi, més per al camí de Cabanyal, que dèiem, això tot és la Politècnica. Tot i així s'ho ha menjat i una expropiació, han expropiat molta terra. Una expropiació per mi, des del meu punt de vista, una cosa molt trista, perquè te compren una cosa que tu no la vols vendre, perquè jo no vaig vendre la terra de mon pare, i te la paguen com volen. Podria ser la situació social que es vivia al barri, és a dir, les relacions entre el veïnat. Un tema molt important seria l'horta de la Valenciana i també la situació dels treballadors. Y lo que es la sequía de vera era navegable. Navegable que entrava, que una barqueta, no sé, i entrava a Pacaders i quan aplegava el pont i al Pacaders, el pont d'Ixo del Moro, descargaba el contrabando que portava. Las acequias, habían dos acequias, una a cada parte de la avenida, que la de la parte de los números impares, digamos, porque mi casa era el 61, esa era el agua limpia y corría, y habían peces y todo, que nos metíamos a la acequia a pescar y todo. Y a la otra no, la otra era con tarquín y eso, y ya porque estaba muy sucio. Claro, es que los desagües iban a las acequias, entonces. También había una pescadería en lo que es hoy el casal de la falla Malvarrosa. Era una pescadería, luego se quitó la pescadería y hubo la primera farmacia que hubo aquí en la Malvarrosa. ¿Y también habían carnicerías? Sí, yo precisamente nací en la carnicería que había en la avenida. Luego había otra también en la calle de Cavite, que aquella siempre le decíamos la calle de la vía, porque allí pasaba el tren de Ballesteros, en Ballesteros, que era una fábrica de carbón y eso, que era, pues cuando acaba la avenida hay ahora unas fincas y está el residencial también donde está el colegio de Cavite y eso, todo eso era una fábrica de carbón y eso, de Ballesteros se llamaba. Nada más que había que una casa que era una tienda, que era una planta baja, que era la tienda de la señora Teresa. Todo eso por aquí. Por la parte de allá estaba el chalet de Revillar, que era cerca a un lado y cerca a otro, pero todo campo hasta por Alboraya, para Vera, todo eso campo. Només cocinava una sabateria, un estanc, una ferreteria, una panaderia. Con los comerços estava tot, una pareta para comprar xuches, no me dan diners, però és igual. O mateix que ara, s'estila. De los comercios que mejor recuerdo es la vaquería que había ahí en el campo, que íbamos a por la leche en una lechera y a por los huevos, que nos ordeñaban allí la vaca y todo, y tomábamos la leche recién ordeñadita. Había tiendas, luego hay un mercado, pero el mercado era de madera, las casetas eran de madera. Y ya ahí en las casetas de madera vendían la fruta y el pollo y el pescado y todo. Entonces se compraba todos los días porque no había nevera. Ya empezaban a ver, pero eran de hielo, entonces no podías comprar. Yo en mi casa sí tenía agua, pero que teníamos agua de un pozo.
y entonces teníamos bombas, en la mayoría de las casas era con bomba. Yo teníamos un grifo también, pero teníamos que bombar de otra forma, en otra bomba. ¿Electricidad? Pues yo personalmente en mi casa sí que había electricidad. De hecho, también en mi casa fue el primer teléfono que se puso en toda la Malvarrosa. A mí, quan jo em vaig casar, me feien una lavadora, en una pila, posaren un motor, había molt de puesto, en una casa molt gran, posaren allí, o sea que no era una lavadora, però no era una lavadora con cal. I després, ja quan va néixer la meva filla, 3 o 4 anys després, tenia una nevera, la primera nevera, una Edesa, que me durava 20 anys, no com ara, que totes les setmanes necessites una. No havia gent, no havia gent. Tu ten en compte que jo anava a la platja quan era menut, perquè jo aprenguia a nedar antes que a caminar. I en tota la que és la platja de la Malvarrosa i el Cabanyal, l'únic que havia era jo. No havia més gent. Yo empecé con 13 años en el mercado Cabañal y ganaba 75 céntimos, empecé ganando. Muy barato, te pagaban muy mal, te explotaban mucho. Y cosía, también iba a coser. Y no te pagaban, solamente que es que te enseñaban a coser. Entonces el trabajo que te ibas, porque antiguamente tú cosías los trajes y los llevabas a las señoras a Valencia. Y aquí, un poquito más hacia allá, estaba la fábrica del carbón. Hacían bolas de carbón para las cocinas económicas. Las cocinas que se ponían por arriba, tenían un horno, y aquí. Por la mañana muy temprano y a las 6 de la tarde pasaban muchas bicicletas que eran los que trabajaban en la papelera, que era atravesando lo que es ahora que dicen la Patacona, ya nada más entrar a... La Patacona, això era tot una fàbrica de paper. Y de hecho había una especie de valla de pared que tendría unos 2,5 metros o 3 de altura, que per culpa d'aquesta paret, quan vingué l'arribada de l'any 47, a pegar l'àvia i s'inundà tot per culpa de la paret, perquè l'àvia no s'anava al mar i tot, i s'anava a inundar camps i tot. I allí, pues, el que havia, vestir que anàvem a cosir, ma mare, perquè no anava al Cabanyal soles, me posava a cosir a una casa que vivia allí proper, una modista que havia, perquè no anava jo al Cabanyal tots els dies, perquè pareixia que m'anaven a robar. Anar al centre era una cosa impensable. Normalment a peu. I el que venia de Benimaclet, la Carrasca, a València, és el trenet. I el tramvia, claro. Llamaba trenet y tranvía. Pues el transporte, teníamos el tranvía que llegaba al final de la calle La Reina, entonces, y teníamos entonces lo que es el tranvía, estaba el trenet, que se decía. Era un tren que llegaba hasta lo que es el puente de madera. Sí, bueno, primero habían coches de caballos, eran las tartanas que decían, sí, de eso me acuerdo también, que habían tartanas y luego taxis también, luego habían ya taxis y todo de coches, pero al principio había funcionaban bastante las tartanas de caballos, sí. La avenida Malvarrosa estaba bastante urbanizada y luego estaba el barrio de Astilleros, que resulta que cuando la riada de Valencia, esas viviendas eran para trabajadores de astilleros. Y esa zona sigue estando igual, porque tiene todos nombres de las Islas Canarias. Resulta que, como ayudaron mucho a Valencia y a esa parte de aquí, las Islas Canarias, hicieron las calles y pusieron los nombres de todas las Islas Canarias. La avenida Malvarrosa, que era un camí estretet, que passaven els carros que anaven a la papelera a portar la palla d'això per a fer paper, la papelera que havia a la voralla, i una banda i l'altra eren unes séquies. Séquies que havia manantials, havia peixos, havia de tot. I després de la séquia havia unes casetes xocotetes que eren dels pescadors de la platja. No havia tampoc
La única edificio que había era el de Blasco Ibáñez y el de... ¿Cómo se llama la tía esta? Una que era curandera, la Chestana. La Chestana, que se digo en Valencia. Chestana, no sé cómo se escribe en castellano. No había un temps lliure d'algo que havies fet i després te cansaves, no. Era des de que t'alçaves hasta que t'adormies, era una activitat contínua. Anaves per amunt, per avall, i corries per l'horta, anaves a agarrar els nius dels pardalets, que n'hi havia a Xina. Que nosaltres, la joventut meua, s'ha tirat en la platja. Vivim en la platja. Aquí jugàvem al futbol, aquí corríem, aquí anàvem a Galtés, tot a la platja. Cuando era más joven, pues el único sitio de ocio era el cine Malvarrosa. Y ahora está Mercadona, entonces era un cine, que se entraba por la avenida, que era mucho más estrechita que ahora. Y cuando íbamos al cine a una hora tarde, a la última hora, pues cuando volvíamos a casa, pues teníamos que estar llamando al sereno porque las puertas que ahora son... Y para entrar en casa, primero tenías que estar en la puerta hablando con él cuando venía el chaval. En la puerta, yo qué sé, el tiempo, hasta que tus padres te daban el permiso para que entrara a casa. Si no, allí en la puerta, hablando con él. Pues sí, la falla es que antes solamente estaba la de la avenida, porque claro, tampoco daba el barrio para más. Sí, y primero me acuerdo también que iban con vestidos y todo, pero de tela, ¿no? Las hacían con vestidos de tela. No, éramos los vecinos de este barrio, que nos juntábamos de noche, como hacía buen tiempo, salíamos a la fresca y allá llamábamos la de... Sí. No me recuerdo ni de una biblioteca, y me recuerdo perfectament que les novel·les de Puello, que les que jo llegia, les llegíem i les canviàvem per dos quincets. O sigui que jo tenia sort perquè en ma casa havia llibres. Entonces me va fomentar la lectura, i saps, havia llegit sempre, però anar a comprar llibres i tot això, així no havia. Havia un quiosco només de revista i venien revistes i coses d'així, i jo ja no recordo res més. Era Chestana, que al costat, que vivia en Vi, i això. Això era el que havia. Tirar el instituto antiguo para hacer que entonces estaba yo de presidenta de la APA, hubo que luchar mucho para que nos hicieran donde están, porque nos querían mandar a los alumnos en clases prefabricadas, pero en vez de aquí, como lo conseguimos, querían que se hiciera en la universidad, o sea, por donde estaban las universidades. Y nosotros pensamos que si eso llevaban allí, el instituto nunca se haría. Aquí les molestaba mucho a los políticos tener unas aulas prefabricadas donde se pusieron, porque era la vista de la playa. Entonces era un colegio de las flechas navales. Eran chicos pero mayores, o sea, se ve que estudiaban ya alguna, no sé si era bachiller o algo, pero iban todos vestidos de marinero, de blanco, y había muchísimos chicos, venían de muchos pueblos, de fuera de Valencia, eran casi todos de fuera, y vivían ahí. Entonces... Cuando había temporal, porque yo vivo en la calle Callao, teníamos que poner una madera grande porque siempre teníamos el agua dentro de casa. Cuando había temporal, el agua entraba hasta la calle Callao y nos inundaba la casa. La Caseras nos recogió, todas las que vivíamos en planta baja, y nos subimos a los chales. Eso fue muy trágico porque hubieron unos vecinos de 4 y 6 años que se ahogaron porque se los quedaron la abuela y la abuela no pudo atender a todos, los pilló de improviso porque vino primero una poquita agua, pero luego vino una tromba muy grande. En la madrugada de octubre del 12, después del Pilar, la madrugada del Pilar. Entonces eso lo pasamos muy mal el barrio, sobre todo en las plantas bajas lo pasamos mal. Yo tendría eso tenía 8 años. Y las casitas rosas las hicieron cuando hubo la inundación aquella en el 57, que lo hicieron para los damnificados de aquella riada, de que hubo tantas inundaciones,
y estas casitas las hicieron para todos los damnificados. Lo que veíamos lo podemos comparar con la Malvarrosa de ahora y podemos ver si lo estamos haciendo mejor o peor y cambiar las cosas. Debía haber un centro cultural de jóvenes, que puedan entrar, però de jóvenes. A mi m'agradaria que entengueren que el passat és nostre i tenim dret a fer ús d'ell, a conèixer-lo, a pensar el futur amb la nostra memòria. Jo crec que la gent que ha participat en aquest projecte ha tingut sort. Ha tingut sort perquè en ferramentes molt pròximes, com és el telèfon mòbil, com és el vídeo, han pogut preguntar a la gent major, a les persones en les quals conviuen tots els dies, com era el seu passat més pròxim. En definitiva, han tingut ferramentes i han tingut recursos per entendre millor el barri en el que estan, millor on viuen i, per tant, quines són les condicions en les quals desenvolupen la seva vida. Trobo que ha sigut una sort per a ells i també una sort per a nosaltres, poder veure els seus treballs i que ens expliquen i que ens donen la seva opinió sobre la seva història més pròxima. Jo he sentit alumnes, no en aquesta promoció, no dic, però sí en altres casos, que la seva intenció de viure de majors en el seu barri i per tant de sentir-se això, sentir-se barri i per tant allò més natural seria que s'implicaren en el teixit associatiu. Confiem que així siga.